Cuando el día pesa y falta dirección, hay un lugar que trae restauración, palabra viva que da esperanza y llena el corazón de confianza. Oasis de bendición para tu alma, fuente de paz que trae la calma. Dios nos habla, renueva la vida, esperanza eterna, fe encendida. Oasis de bendición para tu alma, donde Dios transforma tu corazón. Gloria, gloria, gloria al Señor. Buenos días a todo Puerto Rico en esta mañana gloriosa que Dios nos ha dado para que le alabemos, le glorifiquemos y cantemos salmos a su nombre. Estamos teniendo aquí un poquito de problema, pero gracias al Señor, Dios está aquí en medio nuestro y se ha podido resolver la situación. Pero nada, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, y esta que les habla la hermana María de Jesús, juntamente con nuestra hermana Omaira Colón. Gloria al Señor. Así que, hermanos, le bendecimos en el nombre del Señor y estamos aquí para traerte nuevamente una palabra de parte de el Señor. Gloria a Dios. Comienza a conectarte al programa Oasis de Bendición para tu alma y recuerda que Oasis de Bendición fue creada para alcanzar las almas para el Señor y para llevar el agua al sediento. Gloria al Señor. Así que, hermano, Dios nos ha bendecido de una manera especial. Por eso es que, ¿verdad? Le servimos y por eso seguimos en medio de toda tormenta, turbulencia. Seguimos, amado hermano, porque es un llamado de parte del Señor. Y recuerde que estamos en la plataforma de Facebook Live. Gloria al Señor. Estamos en Jesuit 91.1 FM, nada menos que aquí en el pueblo de Guayama, Puerto Rico, y ahí está detrás de los controles en Jesuit nuestro hermano Pablito Fernández. Gloria al Señor. Dios nos ha abierto esa puerta a través de nuestro hermano y le bendecimos en el nombre del Señor. Estamos también por Radio Salvación y por Seno FM Digital. Tenemos un número de teléfono donde tú nos puedes llamar después de la grabación, después que termine el programa, al 787-864-5341. Así que alabamos y glorificamos el nombre del Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que hoy te traemos una palabra poderosa, gloria al Señor, a través de los labios de nuestra hermana la evangelista Brenda Suárez Ramos. Gloria al Señor. Muy pronto nuestra hermana estará con nosotros aquí en Puerto Rico. Gloria al Señor, en un evento glorioso donde sabemos que Dios le va a usar para su gloria y para su honra, donde ella estará trayéndonos su testimonio de cómo Dios la trajo a sus caminos. Así que bendecimos a Brenda, gloria al Señor, donde quiera que se encuentre, pero la vamos a escuchar dentro de unos minutos. Ya está conectada, gloria al Señor, al programa, nuestra hermana Migdalia Padilla Hernández desde Elizabeth, New Jersey. Está Juanita Colón, ¿verdad? Está también
José Padilla está viendo el video, creo que este hermano es de Florida. Y quiero decirle al hermano José Padilla que por favor nos envíe nuevamente su dirección. Alguien la sacó del teléfono y le he estado llamando, pero sin ninguna respuesta. Así que Dios le bendiga, hermano Padilla, y espero que se gocen esta mañana. Bien, hermanos, vamos a dejar, ¿verdad?, nuestra hermana Brenda con la exposición de la palabra. Prepara tu mente, prepara tu corazón, gloria al Señor, porque yo sé que hay una palabra viva de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nuestra hermana Brenda con nosotros. Dios bendiga a todos los presentes. Reciban un cordial saludo en el amor de Cristo. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos. Primeramente doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad y a la hermana María de Jesús por la bendición y el privilegio de permitirme proclamar la palabra del Señor en su programa Oasis de Bendición para tu Alma, que se transmite desde Guayama, Puerto Rico. Gracias por la confianza, por la sensibilidad al Espíritu Santo y por abrir este espacio donde las almas son edificadas y restauradas. Aleluya. Y desde aquí, desde Virginia, nos unimos en un mismo espíritu y en un mismo sentir para exaltar el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Hoy estamos aquí porque Dios ha marcado este tiempo en su calendario eterno. El Espíritu Santo ha convocado este momento porque quiere hablar con claridad, quiere confrontar con amor y quiere rescatar lo que ha sido atacado, distorsionado y confundido. Vive Jesús, aleluya. Así que te solicito, amado hermano y amigo presente, que escuches este mensaje como una intervención divina. Recíbelo como una voz del Eterno, porque Dios habla. Y cuando Dios habla, transforma realidades. Aleluya. El tema que Dios ha puesto en mi corazón para este tiempo se titula La guerra por la identidad. La guerra por la identidad y el poder irrefrenable de la palabra. Permíteme repetirlo. La guerra por la identidad y el poder irrefrenable de la palabra. Yo sé que no es un tema cómodo, pero es muy necesario para este tiempo. ¿Por qué? Porque en este tiempo se han levantado voces del mismo infierno para confundir aún así a los mismos creyentes. Yo pudiera catalogar este mensaje como uno urgente, porque estamos viviendo días donde la batalla espiritual ha escalado a niveles que nunca antes habíamos visto. Y el objetivo principal del enemigo ya no es solo el ser humano. O sea, ya no es que solo el ser humano peque, sino que olvide quién es. Y la palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos. Amado Dios, Señor nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Jesús. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En estos momentos, Señor, me presento delante de ti, Señor. Voy a proclamar tu palabra. Voy, Señor, a compartir ese mensaje que tú has dado a mi vida primeramente. Mensaje que me ha edificado y me ha ministrado. De igual forma, Señor,
Yo te pido que esta tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, a nuestro camino, ilumine, Señor, y alumbre el camino del que está oyendo, del que va a escuchar este mensaje. Aleluya. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción de pecado y arrepentimiento. Si está apartado, que vuelva a tus caminos. Si no te conoce, Señor, que tenga un encuentro poderoso contigo. Y aquel, Señor, que está en 2 aguas, yo te pido, Señor, que pueda, Padre eterno, afirmar sus pasos y sus pies en tu palabra, en tus preceptos, Señor, en tus dichos, en lo que tú has mandado, Señor Jesús. Que podamos serte fiel, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles, de este tiempo tan difícil que el enemigo está utilizando, Señor, para confundir, para distraer, Señor, para desanimarnos. Yo te pido, Espíritu de Dios, que llegues a cada vida y que nos ayudes, Señor. Si hay que retornar a tus caminos y a tus pies, que así lo hagamos, Señor. Padre, yo lo pongo en tus manos y tengo fe de que así será. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este texto fue escrito para una guerra invisible, una guerra silenciosa, una guerra profundamente silenciosa. La guerra por la mente y la identidad del ser humano. Y aquí es donde quiero que pongas toda tu atención. El enemigo ha entendido algo que la iglesia no puede ignorar. Si logra confundir la identidad, logra debilitar el propósito. Y si logra distorsionar la mente, logrará endurecer el corazón. Y si logra levantar fortalezas mentales, logrará bloquear la voz de Dios. Por eso hoy no solo vemos pecado normalizado, vemos una confusión que se promueve en todas las esferas sociales. Ya no solo palpamos una rebeldía en la niñez, en los niños, en la adolescencia, en los jóvenes y aún en los adultos. Ahora estamos siendo testigos de una deshumanización en las diferentes etapas del ser humano. Estamos siendo testigos de no solo de aquellos que rechazan a Dios, sino también de una humanidad que ha perdido toda referencia de la verdad. Déjame decirte algo con toda la autoridad en Cristo Jesús. Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido el control. Nuestro Señor no ha perdido el control. Su palabra no ha perdido poder. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario sigue siendo suficiente. El enemigo podrá gritar. Nuestro adversario podrá confundir. El mismo infierno puede distorsionar. Pero cuando Dios habla, todo argumento se cae. Toda fortaleza se rompe. Y toda mentira queda expuesta, aleluya, en el nombre de Jesús. Estamos viviendo una generación saturada, estamos viviendo en una generación tan saturada de información, pero cuán vacía de verdad está. Una generación que le gusta razonar, pero qué poco entienden. Les encanta hablar de libertad y hasta le exigen, pero están viviendo en completa esclavitud. Pero esto no es casualidad. Es el resultado de una guerra espiritual que ha pasado de lo externo a lo interno. No se ha quedado solo en el comportamiento del ser humano, sino que ha penetrado hasta las profundidades de la misma identidad. Ya no solo trastoca el cuerpo, ahora se ha introducido como gusano en las mentes. Hoy el enemigo no necesita cadenas visibles si logra levantar cadenas mentales. Ya él no necesita cárceles físicas si logra construir fortalezas en el pensamiento. Aquí es donde la iglesia
debe despertar, porque la Biblia no dice que las fortalezas son eternas, dice que pueden ser destruidas, no dice que los argumentos son invencibles, dice que pueden ser derribados, aleluya. La Biblia no dice que la mente esté perdida, dice que puede ser llevada cautiva a la obediencia de Cristo, porque llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo según segunda de Corintios. Eso significa que no importa cuán profunda sea la distorsión interna, la verdad todavía tiene poder para liberar, porque la verdad es Cristo, aleluya, vive Jesús. Quiero que entiendas algo más. Este mensaje nace de la compasión, de una urgencia que viene de parte de Dios, porque Dios ama al ser humano incluso cuando el ser humano ha olvidado quién es. La palabra dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso no significa que el amor de Dios no sea no es una reacción a nuestro cambio, sino el origen de nuestra redención. Él nos amó antes de que entendiéramos, antes de que obedeciéramos y aún antes de que reconociéramos nuestra necesidad de Él. Dios sigue incluso llamando cuando el corazón se ha endurecido, porque Él dice en Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto nos revela que aún frente a la dureza humana, Dios no guarda silencio. Él sigue hablando, Él sigue llamando y sigue dando oportunidad, porque su deseo no es el rechazo, sino el arrepentimiento y la restauración del corazón, vive Jesús, aleluya. Dios sigue extendiendo gracia, incluso cuando la mente está confundida, porque en Romanos 5:20 nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto nos afirma que la gracia de Dios se manifiesta con mayor poder allí donde el pecado, allí donde el error, allí donde la oscuridad puede dominar, vive Jesús. Y todo esto es porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, vive Cristo, aleluya. La guerra se ha intensificado porque la palabra de Dios ha llegado a muchos rincones. En los días de Noé, la gente no escuchó porque el corazón se volvió duro. Hoy, en nuestros tiempos, la palabra se predica por todos los medios, en todo lugar y a toda hora. Aún así, muchos no responden. No porque Dios no hable, sino porque el enemigo ha levantado una maquinaria diseñada para distorsionar la mente, bloquear la comprensión y levantar fortalezas que impidan que la palabra de Dios penetre y libere, vive Jesús, aleluya. Pero escucha esto bien. La palabra de Dios no puede ser detenida, aleluya. Cuando Dios habla, el infierno tiembla. Cuando Dios habla, las mentiras se rompen. Cuando Dios habla, las identidades se restauran. Y hoy Dios quiere hablar, vive Jesús. Vamos a detenernos un momento. Vamos a examinar nuestra mente. Vamos a examinar nuestro corazón. Porque este mensaje es un llamado tanto para el que está en el mundo como para el que está en la iglesia, vive Jesús. El Espíritu Santo quiere limpiar corazones, quiere limpiar pensamientos, quiere sanar heridas, quiere romper estructuras mentales que incluso sin darnos cuenta hemos permitido. Y todo esto lo hará con la verdad de su palabra, vive Jesús, con amor, aleluya, y con restauración. Antes de hablar de restauración, tenemos que volver al principio, porque
porque toda verdad comienza en el diseño original de Dios. La Biblia no inicia con el pecado. La Biblia inicia con Dios, inicia con orden, inicia con la voz del Creador, irrumpiendo en el caos, aleluya. La Escritura declara en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían el abismo, pero cuando Dios habló y dijo, sea la luz, simplemente apareció, vive Jesús, aleluya. Desde el inicio, Dios nos revela que su palabra tiene poder creativo, correctivo y restaurador y que ningún caos puede resistir su voz, vive Jesús, aleluya. Cuando Dios creó el ser humano, no lo hizo por impulso, lo hizo desde el consejo eterno. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso significa que la identidad humana, santo, nace en Dios. Antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el pecado, antes de que existiera cualquier ataque del enemigo, Dios ya había definido quién somos, aleluya. Por eso el enemigo odia que regresemos al Génesis, porque cuando volvemos al diseño, toda mentira se cae, aleluya. La caída no comenzó en una conducta, comenzó en una distorsión. La serpiente no dijo primero, desobedece. Dijo, con que Dios ha dicho. Porque si logra torcer la verdad, puede torcer la identidad. Desde ese momento, el ser humano comenzó a esconderse. Comenzó a avergonzarse, comenzó a perder claridad de quién era. El pecado no solo separó al hombre de Dios, fracturó su percepción de sí mismo. Aleluya. Y esa sigue siendo la estrategia del enemigo hasta hoy, borrando la memoria espiritual, distorsionando la identidad y levantando fortalezas mentales que hagan olvidar quiénes somos en Dios. Todo esto que estamos hablando es una realidad espiritual que afecta a vidas reales. Quiero compartir brevemente cómo esta guerra también tocó mi propia historia. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo caminaba en los caminos del Señor. Siendo evangelista, conocía la palabra, egresada en aquel entonces de un instituto bíblico. Dios me usaba poderosamente en la predicación de su palabra y en la liberación de cautivos del infierno para la gloria de su nombre. Aleluya. En medio de ese ministerio, el enemigo se manifestó de manera directa, presentándose como legión que Jesús reprenda. Y me amenazó diciendo, desde adentro te vamos a destruir. Transcurrieron un par de años y exactamente como lo había dicho, el enemigo comenzó una destrucción interna que me llevó a apartarme de los caminos del Señor, a rechazarlos, a rechazar al Señor, a lanzarme a los brazos del mundo, que en realidad eran los brazos del mismo adversario. Ya en el mundo, una cosa llevó a la otra y caí en el lesbianismo. Estuve 16 años en una relación con una mujer y los últimos 2 casada legalmente. Durante ese tiempo, mi mente estaba
altiva y tan entenebrecida que yo misma decía con un orgullo totalmente engañoso: yo soy la lesbiana más lesbiana del mundo. Así de atada me tenía el enemigo. Había borrado completamente de mi mente, de mi corazón y hasta de mi propia historia quién yo había sido en Cristo. La identidad verdadera había sido sepultada bajo capas de mentira, bajo capas de confusión, bajo capas de pecado. Pero el Espíritu Santo, que es tan hermoso y tan fiel como consolador y paráclito, no me abandonó. En medio de esa oscuridad, Él me concedía momentos de lucidez, momentos breves pero intensos, donde me recordaba quién había sido en Cristo. En esos momentos yo lloraba profundamente porque sentía el peso del pecado como un pozo profundo que me había tragado hasta lo más hondo. Yo decía: si hoy viene Cristo, me quedo. Si hoy muero, me voy para el mismo infierno. Y en medio del llanto, recordaba los altares, la unción y la presencia de Dios. Y mi boca confesaba en voz alta, con dolor y a la misma vez con una mezcla de anhelo: Señor Jesús, cuánto te extraño, cuánto extraño el altar, cuánto extraño la unción, cuánto extraño al Espíritu Santo. Lloraba y por un instante parecía despertar, pero luego algo sucedía y volvía a desconectarme, regresando a la realidad del pecado que me tenía hundida hasta el tuétano. Sin embargo, Dios, que pesa los corazones y escudriña las intenciones, sabía que esas palabras no eran puramente emoción, era clamor sincero. Aleluya. La palabra dice en Salmo 139 que cuando yo aún era un embrión, sus ojos ya me veían y que todo estaba escrito en su libro. Aleluya. Desde antes de mi nacimiento, Dios conocía mi identidad. Desde antes de que yo dijera sí al pecado o no a Él, Dios ya había determinado su propósito conmigo. Y por eso, aunque el enemigo levantó una identidad falsa, una identidad barata, superficial dentro de mí, llegó el momento en que esa estructura comenzó a derrumbarse. Esa identidad falsa cayó como cayeron las murallas de Jericó por la intervención divina narrada en Josué. Jesús irrumpió en mi historia, en mi realidad, con autoridad, con su palabra, rompió todas mis cadenas, aleluya, todas esas cadenas que el infierno había levantado para mantenerme cautiva. Su sacrificio en la cruz y su sangre derramada pudrieron todo yugo, aleluya. Como declara Salmos 142:7, Él sacó mi alma de la cárcel, aleluya. Jesucristo me devolvió la identidad, pulverizó la mentira de que yo era aquello que el enemigo decía que yo era. Me reconcilió con el Padre, me lavó de todo pecado, me perdonó y de lo que era basura hizo una nueva criatura por su amor y su misericordia. Vive Jesús, aleluya. Hoy no me define el pecado del que Cristo me rescató. Me define la sangre que me lavó, aleluya. Hoy soy Brenda Suárez Ramos, hija del Altísimo, lavada con la sangre del Cordero, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aleluya, como declara Primera de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vive Jesús. Esta no es una historia de identidad sexual. Es una historia de redención. Es una historia de restauración.
Es una historia del poder del Evangelio. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto no significa que en Cristo no solo cambia nuestra conducta y se restaura lo que estaba roto, sino que también cambia nuestra identidad. Y Dios hace de nosotros algo completamente nuevo. Aleluya. Y si Dios pudo hacerlo conmigo, no hay mente tan confundida, no hay corazón tan endurecido y no hay cadena tan antigua ni mentira tan profunda que Jesús no pueda romper. Vive Jesús, aleluya. Porque el mismo Dios que habló en el Génesis sigue hablando hoy, y cuando Él habla, la identidad se alinea, la mente se sana y el corazón vuelve a casa. Vive Jesús, aleluya. Después de entender el diseño original de Dios y de ver cómo Él restaura la identidad, aun cuando el enemigo ha levantado estructuras profundas de engaño, ahora era necesario entrar en una verdad que es que no podemos ignorar. La guerra más intensa de estos últimos tiempos se está librando en la mente. El enemigo sabe que no necesita poseer un cuerpo si logra cautivar el pensamiento. El enemigo no solo confunde, implanta estructuras de pensamiento que se convierten en cárceles internas, donde la verdad deja de tener acceso. Y todo lo que se convierte en cárcel, solo Cristo puede abrirlo. Aleluya. Nuestro adversario no necesita encadenar manos ni cerrar iglesias. Si logra encadenar la forma de razonar y cerrar el entendimiento. El apóstol Pablo nos muestra en Romanos 1 que el deterioro espiritual no ocurre de la noche a la mañana, sino de manera progresiva. Primero, el ser humano conoce a Dios, pero decide no glorificarlo como Dios. Luego su razonamiento comienza a oscurecerse, después su corazón se entenebrece. Y al final, Dios los entrega a una mente reprobada. No porque Él los abandone, sino porque ellos han rechazado persistentemente la verdad. Y esto nos tiene que enseñar que la confusión no es el punto de partida. Es la consecuencia de rechazar la verdad revelada en la palabra de Dios. Pablo dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Esto es clave para nuestros tiempos. Nunca habíamos tenido tanta información, tanto conocimiento y tantos discursos de libertad. Y al mismo tiempo, nunca habíamos tenido tanta confusión, tanta ansiedad y tanta pérdida de identidad. O sea, el problema no es la información, no es la falta de información. El problema es que hay ausencia de verdad. Cuando la verdad es sustituida por la mentira, el pensamiento comienza a deteriorarse y el corazón comienza a perder sensibilidad espiritual. Y aquí es donde entran las fortalezas mentales de las que Pablo habla en 2 Corintios 10. Una fortaleza no es simplemente una idea equivocada. Es una estructura interna que se repite, que se refuerza y se defiende a sí misma. Son pensamientos que se convierten en identidad
Las emociones mismas pasan a ser definitorias y las mentiras terminan convirtiéndose en una realidad personal. Por eso la Escritura nos exhorta en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro propio entendimiento. Esto nos enseña que la verdadera transformación no comienza cambiando lo que sentimos, sino renovando lo que pensamos a la luz de la palabra. Cuando la mente es renovada, la identidad tiene que alinearse y la vida entera tiene que ser transformada. Por eso es que muchas personas no reaccionan a la palabra, no porque la palabra no tenga poder, sino porque la fortaleza bloquea la comprensión. Es que el enemigo ha levantado fortalezas que distorsionan y que confunden. Cuando el lenguaje se distorsiona, la verdad se vuelve relativa, lamentablemente. Y cuando la verdad se vuelve relativa, la identidad se vuelve inestable. Y cuando la identidad se vuelve inestable, entonces el ser humano se vuelve manipulable. Esta es una guerra estratégica, espiritual y muy intencional. Pero aquí es donde el evangelio irrumpe con poder, aleluya, porque la Biblia dice que las fortalezas son destructibles, dice que los argumentos son derribables, dice que la mente puede ser llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Eso significa que por poderosa que sea una mentira, la verdad de Dios es más poderosa, vive Jesús, mucho más poderosa, vive Jesús. Y la pregunta es, ¿cuál es el instrumento principal que Dios usa para derribar fortalezas? Su palabra, la bendita palabra de Dios. Jeremías 23:29 nos dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, vive Jesús. El fuego consume todo lo que no es de Dios, y el martillo rompe todo aquello que se ha endurecido. La palabra de Dios confronta las fortalezas, las destruye, porque cuando Dios habla, la mentira cae. La Escritura nos afirma, nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que la palabra de Dios no solo cambia conducta, expone las motivaciones, revela toda mentira interna y alumbra rincones ocultos del alma. Por eso muchas personas se incomodan cuando la verdad es predicada, porque la luz siempre incomoda las tinieblas. Antes de liberar, la iglesia debe entender que el objetivo del evangelio es rescatar almas para que sean libres, para que sus cadenas sean rotas y sean salvas, aleluya. Jesús nunca se aprovechó de la confusión de nadie. En los evangelios no hay rasgo alguno. Jesús entró en la confusión para traer claridad, vive Jesús. Nuestro Señor nunca rechazó al herido, al contrario, lo sanó. Jesucristo nunca le puso un pie, aleluya, al quebrantado. Al contrario, lo levantó con amor y verdad. Por eso, cuando la palabra es predicada con el corazón de Cristo, no destruye personas, destruye mentiras. Su palabra no es para aplastar identidades, sino para restaurar identidades, vive Jesús, aleluya. Tampoco es para condenar al pecador, es para que su pecado sea confrontado, para que el cautivo sea libre en el nombre de Jesús. El evangelio es poder de Dios para salvación.
no solo del infierno futuro, sino del infierno mental, del infierno espiritual que muchos viven hoy. Es que cuando la verdad de Cristo, cuando la verdad de su palabra es anunciada, óyeme, algo se sacude por dentro. La palabra empieza a hacer lo que ninguna terapia, ninguna ideología y ninguna experiencia humana puede hacer: devolver claridad, vive Jesús, devolver dirección, devolver esperanza, vive Dios. Y quiero que escuches esto. No importa cuán profundo haya sido la confusión, Cristo es más profundo. No importa qué antigua haya sido la mentira, la verdad de Dios es eterna, vive Jesús, aleluya. No importa cuántos años hayan transcurrido o hayas vivido cautivo, una sola palabra de Jesús puede romper años de esclavitud, vive Jesús, porque cuando Él habla, los demonios retroceden, las cadenas se rompen y las identidades vuelven nuevamente a su diseño eterno, original del Padre, vive Jesús. Todo esto nos conduce inevitablemente a la cruz, al amor supremo, al sacrificio que no solo perdona pecados, sino que redefine quiénes somos. Amigo y hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, hemos visto el diseño original de Dios. Hemos comprendido la caída, hemos confrontado la guerra por la mente y la identidad, y hemos escuchado cómo la palabra de Dios tiene poder para romper cualquier fortaleza levantada por el enemigo. Ahora, todo nos conduce a un lugar de encuentro con lo que hace posible la transformación completa: la cruz de Cristo y el amor infinito del Padre. La cruz es poder. La cruz es intervención. No solamente un acto de sacrificio, es el mecanismo divino que rompe toda fortaleza del enemigo, que libera toda mente cautiva y que restaura toda identidad robada, vive Jesús, aleluya. Toda identidad distorsionada. Cuando Jesús murió en el Calvario, en la cruz del Calvario, no solo murió por pecados visibles, murió también por todas las mentiras que habían sido sembradas en la mente del hombre. Murió por cada argumento, por cada fortaleza, por cada pensamiento que el enemigo había levantado para confundir, para distorsionar y para destruir la identidad de Dios que Dios había dado desde la eternidad. La Biblia nos habla en Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Esto no solamente habla de sanidad física o emocional, habla de sanidad integral. Por su sacrificio, cada cadena que había sido levantada para borrar nuestra identidad original se rompe. Por su sangre, cada mentira que el enemigo había intentado imprimir en nuestra mente queda pulverizada por su gracia. Todo aquel que ha sido perdido, confundido o atado puede volver a la verdad de Dios. Aleluya. Hoy la palabra te confronta. Si hay algo dentro de ti que el enemigo ha intentado definir como verdad, pero que contradice la voz de Dios, es hora de dejarlo ir. Aleluya. Si hay una identidad falsa que te ha hecho creer que eres, es hora de que le entregues a Cristo, al Cordero, porque Jesús no vino a disfrazarte, vino a restaurar tu verdadero ser, a tu identidad eterna que Él mismo diseñó, vive Jesús. Como dice Efesios 2, verso 10, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, vive Jesús, aleluya. Esto significa que tu identidad no es el resultado de experiencias ni de heridas, aleluya. Es eterna y determinada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta es restauración tangible, es real, es experiencial, así como Dios me levantó de los engaños, de las cadenas y la confusión. Hoy te invito a que experimentes el mismo poder, vive Jesús. Él puede irrumpir en tu historia, en tu mente, en tu corazón, con la misma autoridad, poder y amor, aleluya. Él puede destruir toda mentira, romper toda fortaleza, limpiar toda herida, aleluya, y devolverte a la identidad que Él estableció desde antes de tu nacimiento. Por eso te digo con el poder de la palabra, con todo el poder de la palabra, no hay pecado que Jesús no pueda perdonar, no hay mente que Jesucristo no pueda liberar, y no hay corazón que nuestro Dios no pueda restaurar, vive Jesús, aleluya. La cruz nos muestra que no tenemos que luchar solos, que la sangre derramada es suficiente, que el sacrificio de Cristo sobrepasa cualquier mentira, cualquier atadura, cualquier confusión. Él nos llama no solo a ser salvos, sino a ser quienes Él nos diseñó para ser. Te invito a mirar tu interior. Haz un inventario honesto de tus fortalezas mentales, de tus cadenas internas, de tus heridas, de tus confusiones, y reconoce que Jesús es más poderoso que todo eso. Reconócelo, no solo con la mente, sino con el corazón. Confiesa en voz alta que Él es suficiente. Clama que su sangre te limpia, declara que su palabra te restaura, porque la palabra de Dios no regresa vacía, cumple su propósito y transforma aquello que toca. Por eso hoy te invito a entregar todo lo que el enemigo ha intentado distorsionar: tu identidad, tu mente, tu corazón, tu propósito. Deja que Jesús irrumpa como lo hizo en mi vida y pueda experimentar la liberación. Recuerda, Él no solo perdona, Él reconstruye, Él libera, Él restaura, Él salva. Si tu corazón ha estado cautivo, confuso, perdido, endurecido, hoy Dios te dice: ven a mí. Yo tengo tu identidad, yo tengo tu propósito, yo tengo tu libertad, yo tengo tu vida verdadera, vive Jesús, aleluya. Y cuando respondas a ese llamado, experimentarás lo que el salmista declaró en Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Te invito a que levantes tu corazón y tu voz y digas en lo más profundo: Señor, muéstrame, reafírmame, líbrame, recuérdame quién soy en ti, que tu cruz borre todo lo que el enemigo ha querido escribir en mí y que tu sangre me haga nueva criatura para tu gloria, vive Jesús. Porque eso es lo que hace Jesús. Jesús cambia historias, Jesús destruye mentiras, Jesús rompe cadenas, Jesús restaura identidad, Jesús otorga propósito eterno. Jesús salva, levanta, abraza, ama, hace nueva todas las cosas. Y no importa si estamos llenos de fango, Él nos lava y nos deja nuevos, más blancos que la nieve. La palabra de Dios tiene poder. La sangre de Cristo es suficiente y el amor del Padre nunca falla. No importa la mentira, la fortaleza. No importa el enredo de tu corazón.
Jesús es más grande y su evangelio es más poderoso que todo el arsenal del mismo infierno. La decisión ahora está en tus manos. Dios te bendiga. Oremos. Amado Dios, he predicado tu palabra. He compartido el mensaje que tú me has dado. Mensaje que me ha trastocado, que me ha desacomodado, para que me afirme más. Así te pido, Señor, aquel que ha escuchado este mensaje y tu palabra, que Señor Jesús transforme su corazón, sacuda su corazón, aleluya, quebrante su alma, Dios mío, y destruya toda fortaleza que el mismo diablo ha levantado en sus mentes, haciéndoles creer lo que no son, aleluya. Distorsionando, Señor, esa identidad que desde antes de la fundación del mundo ya tú nos habías dado, vive Jesús. Que puedan regresar a ti, Dios mío, que puedan levantarse sobre sus pies, aleluya, y en tu camino declarar, aleluya, que soy nueva criatura, porque tú todo lo haces nuevo, aleluya, y tu palabra es cierta y es verdadera, vive Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, oh Jesús, aleluya, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, mira aquella vida, Señor, que tiene confusión, que cree lo que no es, porque el mismo Satanás, que Jesús lo reprenda, le ha hecho creer algo que no es verdad. Llega, Señor, llega Espíritu de Dios, aleluya, para que esta palabra, la palabra del Evangelio, tu palabra, rompa, Señor, como martillo y pueda quebrar toda mentira que el mismo infierno ha hecho creer, aleluya. Tu tiempo está más cerca, tu regreso está más cerca de lo que esperamos. Ya pronto hemos de ser arrebatados. Pero yo te pido, Señor, que aquellas vidas que todavía no te conocen, o aquellos que se han apartado de tus caminos, o aquellos que están divagantes, Señor, en tus caminos, que están un pie en la iglesia y otro en el mundo, Dios mío, aleluya, puedan despertar, Señor, puedan despertar, Jesús, aleluya, y darse cuenta que tanto así como el cielo es real, el infierno también, que así como la vida eterna es real, también la muerte eterna y la condenación eterna, aleluya, y no queremos, Señor, que se pierdan, no queremos, Señor, que caigan en las manos del infierno, en las manos de Satanás, Señor, aleluya. Yo te pido, eterno Jesús, que la salvación llegue a sus vidas, que esta palabra llegue a sus vidas y que Espíritu Santo los convenza de que abracen la cruz porque la necesitan, que abracen a Jesús porque lo necesitan para salvación, porque Jesucristo es todo, es todo. Fuera de Cristo hay nada. Señor Jesús, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios bendiga a la hermana María nuevamente, Omaira. Gracias nuevamente por la oportunidad. Que el Señor les bendiga. Se les ama de gratis y de corazón en el amor del Señor. Dios bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a decir, como dice el boricua, qué cacho de mensaje, mi hermano, mi amigo. Gloria al Señor. Así que la invitación fue hecha a través de los labios de nuestra hermana Brenda. La invitación ya Dios te la hizo. Dame
hoy tu corazón, hijo mío, dame hoy tu corazón. Así que recuerda que estamos en la plataforma de Facebook Live, estamos también en Yesui 91.1 FM, Guayama, Puerto Rico. Recuerde, yo le estoy diciendo en cada programa, recordándole los libros que ha escrito nuestra hermana Brenda. Usted puede conseguirlo en Amazon. Gloria al Señor. Así que aquellos hermanos de aquí de Puerto Rico, de todos estos pueblos cercanos a Guayama, ponen el calendario 13 de junio, si Dios así lo permite y si Dios no ha venido a llevar a su iglesia, estaremos con nuestra hermana en una campaña, gloria al Señor, donde ella estará dando su testimonio y dando la palabra del Señor. Así que bendecimos a nuestra hermana, que Dios la siga usando, que Dios le siga dando palabras de sabiduría. Quiero recordarle a los hermanos que el próximo viernes estará con nosotros la hermana Bárbara Nieves. El mensaje que ella trae, gloria al Señor, es David en el desierto, y va a ser en inglés. Gloria al Señor, la predicación va a ser en inglés. Quiero recordarle también al hermano José Padilla que ya tengo su dirección y ese libro será puesto en el correo en estos días. Así que gracias, hermano, gracias a nuestra hermana pastora Ana Hernández desde Elizabeth, New Jersey, gracias a nuestra hermana Migdalia Padilla, nuestro hermano Pablo Fernández, gloria al Señor, a todos esos hermanos que han estado conectados al programa. Y recuerda, gloria al Señor, que hemos sido llamados, gloria a Dios, para traer agua al sediento. Así que estamos ya por terminar. Dios te bendiga, Dios te guarde y queremos, ¿verdad?, hacer una oración para entonces terminar. Dios y Padre nuestro, Señor, Dios de los cielos, Dios del universo, te damos gracias porque una vez más, Señor Dios mío, tú nos has dejado una palabra, Padre Santo, a nuestro corazón, a nuestra mente. Esperamos, Señor, que esta palabra haya calado hondo, Señor, en el amigo, Señor, aquel que está indeciso, Padre Santo, si servirte o no servirte, Señor, aquel que cree que no tiene identidad, mi Dios amado, Señor, bendice a tu sierva, ayúdala, suple, Padre Santo, todas las cosas que hacen falta en su vida, mi Dios amado, ayúdala para que ella siga hacia adelante trayendo la palabra, pero la palabra es desnuda, Padre, tal como tú quieres que la prediquemos, Señor, aleluya. Padre, mi alma te alaba y te glorifica. Mira los hermanos y hermanas que estuvieron conectados, Señor, a este programa. Mira, Padre Santo, el papá de nuestro hermano Padilla, Señor, haz que él pueda volver nuevamente a tus caminos. Señor, te damos gracias, Señor. Yo sé que tú has levantado, tú has sanado, tú has libertado, Padre Santo, y te damos la gloria, te damos la honra. Gracias, Padre, por cada oportunidad que tú nos das de poder hablar tu palabra. Gracias por mi hermano Mayra, gracias por nuestro hermano Pablito. De todo corazón, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Recuerda que puedes llamarnos al 787-864-5341 y así nos despedimos, como siempre nos despedimos, gloria al Señor, diciéndote, Dios te bendiga, Dios te guarde y shalom. Tu alma, Aleluya. donde Dios transforma tu